El Niño y la Niña son nombres de dos fenómenos atmosféricos oceánicos que se presentan cíclicamente en periodos variables de 2 a 7 años. A esta variación se le conoce científicamente como ENOS, el Niño Oscilación del Sur, o ENSO en inglés. Como tal, sí, así se le conoce. Tiene dos fases, una positiva y una negativa. La positiva le conocemos como el Niño y la negativa la conocemos como la Niña. Y lo que sucede es que en el Océano del Pacífico, justamente a la altura del Ecuador, si se mantienen las temperaturas del océano, de la temperatura del mar, por encima de 0.5 grados centígrados de la media por 5 meses consecutivos, se considera que es un fenómeno del Niño. Claro, esas magnitudes pueden aumentar dependiendo de la intensidad de este fenómeno, ¿no? Que puede ser débil, moderado o muy intenso, o muy fuerte le llaman también, que puede llegar a 2.6, 2.7. Y el fenómeno de la Niña es la inversa, es cuando la temperatura del océano se encuentra por debajo de la media en 0.5 grados centígrados por 5 meses consecutivos. Las consecuencias que generan afectan tanto el ámbito regional como el global, pues transforman el estado del clima de casi toda la Tierra. En el caso de Honduras, cuando se presenta el fenómeno del Niño, las lluvias disminuyen entre el 30 y el 40% de lo normal. Con la Niña es todo lo contrario. Llueve más de lo habitual e incluso pueden presentarse más ciclones tropicales. En el Ecuador tenemos las cantidades de radiación solar, ¿no? Que llegan en mayores cantidades que en las demás latitudes del planeta. Entonces, el planeta busca formas de transferir esa energía acumulada en el centro del planeta hacia los polos y hacia las latitudes medias. En ese juego se empieza a generar todo lo que es la dinámica atmosférica y empiezan a aparecer las corrientes marinas y las células de aire que empiezan a generar pues precisamente esa transferencia de energía, ¿no? Entonces, en ese juego se empiezan a generar ciertas situaciones que son como anomalías, por así decirlo, que empiezan a aparecer con el objetivo de generar ese equilibrio térmico del planeta. El concepto del Niño se estableció a finales del siglo XIX e inicios del XX, en referencia al calentamiento anormal de la costa norte de Perú, asociado a la llamada corriente del Niño y fuertes lluvias asociadas. Posteriormente, la comunidad científica internacional relacionó este calentamiento costero con un calentamiento más extenso en el Pacífico ecuatorial, dando origen al concepto de El Niño Oscilación Sur, ENOS. Con el cambio climático como tal, sabemos nosotros que se está calentando el planeta ya. Hay evidencia, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, ya evidenció con datos de que tenemos un calentamiento de 1.1 grados centígrados, por encima de la media histórica que nosotros tenemos como planeta. Eso implica de que hay cantidad de energía acumulada en el planeta, porque así lo debemos de ver, no lo debemos de ver como temperatura, es energía acumulada que proviene del Sol y que está quedando estancada, por así decir, o atrapada dentro del planeta por los gases de efecto invernadero que no permiten que esa radiación se vaya, sino que la radiación cuando quiere salir, regresa de nuevo al planeta. Esa acumulación de energía está afectando entonces todos nuestros ecosistemas, incluido el océano. Al incluir el océano, entonces las temperaturas del océano van a aumentar. Y como te expliqué al inicio, el fenómeno del Niño viene de que haya una anomalía en la temperatura del mar. Entonces, lo que nos dice a nosotros es, desde el punto de vista científico, es que si yo tengo un sistema y lo empiezo a calentar, entonces el fenómeno va a ser más intenso. En Honduras, el Niño por lo general produce una canícula más intensa y larga en los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Ocotepeque, y en el sur de los departamentos de Comayagua, Intibucá y Lempira, lo que se traduce en sequías especialmente desde finales de junio hasta principios de septiembre. La zona más afectada en nuestro país es conocida como el Corredor Seco, donde menos llueve durante el año, afectando al sector agrícola. En el caso del Distrito Central, en Francisco Morazán, se sufre el ya habitual racionamiento del agua. Una de las recomendaciones es tratar de utilizar nuestra agua de una manera más consciente, evitar desperdiciarla, evitar las pérdidas que vemos normalmente, que pueden haber pérdidas en el sistema de entrega de distribución del agua por parte de las instituciones, pero también pérdidas en nuestras casas, por las costumbres que nosotros tenemos normalmente de utilizar de manera inadecuada lo que es el recurso del agua. Creo que ahí debemos de ser más conscientes
porque lo más probable es que va a llover menos. Tegucigalpa es una de las zonas que menos llueve en todo el país. Tenemos que aprender a nosotros a encontrar medidas de cómo adaptarnos a estos cambios y cómo poder mejorar esos procesos. Temas de represas, represas para tener agua, para poder recolectar agua, o mecanismos en las casas para poder recolectar agua y tener agua recolectada cuando empiece a llover, porque vamos a tener problemas durante el periodo de la lluvia. Entonces es bueno empezar a tener esa cultura de recolectar agua, de guardar el agua y de saber, sobre todo, utilizar y no desperdiciarlo. En los años 1982, 1983, 1997, 1998, 2014, 2015 y 2019, Honduras se vio seriamente afectada cuando se presentó de manera intensa el fenómeno del Niño, ocasionando pérdidas millonarias. Las sequías y altas temperaturas produjeron muerte de ganado, pérdidas en cultivos y disminución en la producción de camarones. Se propagaron los incendios forestales, se registraron mayores brotes del gorgojo descortezador de pino y se registraron enfermedades propagadas por vectores como el dengue, zika y chikungunya. Todo esto poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población. Debido a que estas fluctuaciones impactan con mayor fuerza en los países en desarrollo, es necesario tomar en cuenta las medidas de prevención de la mano con liderazgos fuertes a todos los niveles de gobierno, academia, empresa privada, organismos internacionales y ciudadanos en general. Debemos de tener esa conciencia y no debemos de pensar solo, ok, voy a colectar agua para mi casa y voy a hacer una cisterna enorme o voy a comprar un tanque, pero muchas personas no tienen la capacidad para hacer eso. Entonces hay que pensar en medidas para esas personas, pero las tenemos que trabajar a nivel de gobierno, a nivel de desarrollo de políticas públicas, a meterle presión y sobre todo apoyar esos proyectos de las represas que se están generando para la ciudad de capital. Estoy hablando de Tegucigalpa ahorita, por ejemplo, pero también esto entra para todo, para Olancho, todos aquellos lugares donde tenemos cultivos bastante importantes y sobre todo en el corredor seco, que es donde está el cultivo de subsistencia, que siembran para poderse alimentar. Y esas personas dependen totalmente del agua, de la lluvia, porque no tienen sistemas de riego. No hay tecnología y no hay economía para poder invertir en esas líneas. Entonces, todo eso está enfocado a la cantidad de lluvia que me llega. Y si no me va a llegar la cantidad de lluvia que yo espero, muy probablemente voy a perder eso. Y eso va a generar entonces un impacto directo en seguridad alimentaria. Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se aporta al país mediante la formación de profesionales en áreas del saber cuyas investigaciones y publicaciones contribuyen en esta temática. Se cuenta con el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias. En esta unidad está la Escuela de Física, que cuenta con la carrera técnico universitario en meteorología. La carrera técnico universitario en meteorología. ¿Por qué? Porque nos hace falta personal capacitado en el país para que podamos hacerle frente y hacer estudios y análisis para la parte operativa también, la parte técnica puramente, por eso es una carrera técnica, para poder comprender precisamente el impacto de estos fenómenos, poderlos ver venir, como decimos nosotros, analizar las proyecciones, los modelos que están diciendo va a pasar esto y que estas personas puedan darle esa información a los tomadores de decisiones y también pues, a la sociedad en general. Aparte de eso, dentro del instituto se han generado muchos trabajos en charlas, conferencias, diplomados, cursos especializados, con enfoque a cambio climático, con enfoque a climatología, con enfoque a recursos hídricos. Además, cuenta con las maestrías en gestión de riesgos y la de recursos hídricos. Esta facultad ha puesto sus ojos en los educandos, a fin de integrarlos al movimiento estudiantil universitario contra el cambio climático, y así concientizarlos para que comprendan desde el estudio científico en qué consiste el cambio climático y sus efectos. Uno de los objetivos que tenemos es precisamente fomentar en los estudiantes de toda la universidad que se integren a estos espacios para que podamos tener capacitaciones y podamos escuchar lo que es el cambio climático como tal y cómo nos está afectando a nivel de país. Porque tenemos que empezar a hacer ese cambio de chip para que los jóvenes no vayan con las malas costumbres de los que ya estamos adelante, ¿no? Y que ellos impulsen generar cambios radicales en temas de políticas públicas a nivel de país.
y que no nos vendan gatos por liebre, ¿no? Sino que sepamos qué es lo que realmente nos está pasando y qué es lo que realmente nos está afectando y que seamos precisamente desde la academia agentes de cambio como debemos de ser en la sociedad hondureña. Entre los efectos del cambio climático se pueden mencionar la elevación de las temperaturas, tormentas más potentes, aumento de las sequías, aumento del nivel del océano y calentamiento del agua, desaparición de especies terrestres y oceánicas, escasez de alimentos, mayores riesgos para la salud, así como pobreza y desplazamiento, entre otros. Todos, y en especial los países en desarrollo, deben apresurar el paso en torno a las llamadas categorías de acción. 1. Reducir las emisiones. 2. Adaptarse a los impactos climáticos. Y 3. Financiar los ajustes necesarios.